más termino de presentarla, disculpe maestra. Es licenciada en Psicología y maestra de Psicología Clínica por la Facultad de Psicología del UNAM. Cuenta con formación en psicoterapia para niños, adolescentes, adultos, parejas, diplomado en violencia de género y violencia sexual, así como diversidad sexual. Trabaja en la Facultad de Psicología de la UNAM desde hace más de 25 años, donde ha trabajado en diversas áreas como el Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila, donde tenía a su cargo a grupos terapéuticos para erradicar la violencia de género en la Secretaría de Salud. Participó como responsable del seguimiento académico en la capacitación con violencia de género a servidores públicos de la PGR, en División de Educación Continua, donde fue responsable del área de educación en línea y tuvo a su cargo proyectos nacionales con el INE. Trabajó también en el albergue temporal de menores de la PGJ como responsable de la atención clínica de niñas y niños víctimas de violencia sexual. Actualmente participa en el programa de atención psicológica a distancia de la Facultad de Psicología y es colaboradora de la Dirección de Protección Civil UNAM, donde participa en diferentes entidades universitarias brindando capacitación en primeros auxilios psicológicos. Ejerce una práctica clínica privada desde hace más de 30 años. Entonces le damos la bienvenida y adelante, usted me va diciendo. Sí, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, la organización logística de la brigada inicia primero, como ya comentaron el doctor José Manuel y el maestro Jorge Álvarez, con pláticas en donde ellos detectan la necesidad de poner al servicio de la comunidad un servicio gratuito que pueda ayudar ante la pandemia y ante los efectos que genera toda esta situación que hemos lidiado todos en el mundo. Plantean la elaboración de la brigada, nos invitan a algunos colaboradores y nos empezamos a reunir. En estas primeras reuniones definimos que va a haber 3 comités para organizar el dispositivo. Se decide que vamos a tener el comité de logística, de capacitación y de supervisión clínica. Y bueno, de manera un poco voluntaria nos asignamos a cada comité de acuerdo a nuestras habilidades y algunos somos asignados en otros de manera voluntaria, a fuerza. Pasamos a la siguiente, por favor. En estas reuniones se fueron definiendo las actividades que iba a tener cada parte del comité. Nos reunimos desde el día 18 de marzo, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la noche, definiendo cada acción que íbamos a tomar para la capacitación de las personas, la selección, qué requisitos debían tomar los psicólogos que iban a participar como brigadistas y las actividades que tendríamos dentro de cada comité. En mi caso, la tarea fue quedarme en el comité de logística y mi tarea principal fue diseñar el modelo de trabajo para la participación de los brigadistas y proponer una forma en la que pudiéramos darle rienda a este proyecto con los recursos, que no eran muchos, que teníamos para poder darle paso a la línea. Posteriormente, estas reuniones siempre estuvieron al margen previo al inicio del trabajo de la brigada, durante la brigada y un poco antes de terminar la brigada. La siguiente, por favor. Bueno, esto de las convocatorias y las personas creo que ya lo mencionaron. Primero se decidió que era lo que tenían, los requisitos que debían de tener los colegas que iban a participar y la respuesta positiva que tuvimos. La siguiente. El primer reto era la instrumentación de la línea telefónica para dar servicio. En ese sentido, no contábamos con los recursos suficientes como para contratar un conmutador que
estaba en un promedio de 10,000 pesos, la pura contratación, si mal no recuerdo. No contábamos con esos recursos y indagando un poco las opciones que teníamos, a mí se me ocurrió que sería una buena idea utilizar una línea virtual, la cual nos ofrecía trabajar con 10 líneas por 3 meses gratuitos, y no lo pensamos, la activamos, la probamos más o menos entre nosotros, creímos que esta era una buena opción. Ya que teníamos la línea, ya que teníamos a los psicólogos capacitados, definimos cuál iba a ser el horario que podrían cubrir cada uno de ellos. Para ello, siempre tuvimos en cuenta que cada persona que colaborara con nosotros debía tener una carga que no fuera algo que redituara en su salud mental. Decidimos que los horarios se iban a repartir de manera que no pudieran trabajar horas de más ni días seguidos, y que tuvieran toda la contención posible durante todo su ejercicio profesional. Contratamos esta línea y bueno, la siguiente, por favor. Lo barato sale caro. El uso del conmutador virtual, pues fue buena idea al principio, pero nos enfrentamos ante diferentes problemas. Entre ellos, el principal es que el ancho de banda no era suficiente para llevar a cabo las llamadas para el servicio que necesitaban. Nosotros necesitábamos tener un ancho de banda suficiente tanto en el usuario como en el brigadista, porque cualquier variación en el ancho de banda repercutía en la calidad de la llamada, que podía perderse o que podía hacer que en algún momento no se escuchara nada, con la gran desventaja que no nos permitía regresar llamadas sin respetar la privacidad de los brigadistas. Es decir, no podíamos devolver una llamada directamente desde el conmutador con el servicio que habíamos inicialmente utilizado de 3 meses de gratuidad, y si los psicólogos querían devolver la llamada para rescatar la llamada que se había perdido, debían hacerlo de su propio teléfono, cosa que exponía los datos privados de nuestros brigadistas, que no queríamos que sucediera. Esto nos llevó a tener que tomar medidas de inmediato urgentes, porque si era un servicio que pretendía ser de intervención en crisis, no podía ser un servicio que se quedara a la mitad. La siguiente, por favor. Pero bueno, la otra pandemia también incluye algo. La ayuda también es contagiosa. El trabajo altruista está rodeado de muchas personas dispuestas a poner de más que un granito de arena. Así que recibimos el apoyo de una colaboradora desde Francia, con un contacto aquí en México, Ofintel, quien nos ofreció un servicio de un conmutador a un costo por debajo de sus precios normales. Esta maravillosa oferta nos permitió brindar un excelente servicio a quien lo demandara por el resto del tiempo en que la brigada estuvo activa. La siguiente, por favor. El nuevo conmutador. El cambio de conmutador evidentemente implicaba un número de teléfono nuevo, cambiar toda la publicidad que habíamos hecho, y tras una valoración costo-beneficio, el equipo decidió contratar el nuevo conmutador y hacer lo pertinente para dar a conocer nuestro nuevo número. Afortunadamente, esto no influyó en el servicio que brindamos. El servicio se mantuvo e incluso fue creciendo día a día. Se tomaron las medidas pertinentes y dejamos de utilizar el número el domingo por la noche y el lunes por la mañana de la semana que corría,
Iniciamos con el nuevo número. En la siguiente, por favor. ¿Qué ventajas tenía el nuevo conmutador? Contaba con una recepcionista para enlazar las llamadas, quien tomaba los datos necesarios por si la llamada llegaba a cortarse. A veces ocurría que desde el primer contacto, en los primeros minutos, se cortaba la llamada o durante la llamada y no teníamos los datos principales. Al tener una recepcionista que en los primeros segundos tomaba los datos principales, nos permitía poder devolver la llamada y dar seguimiento a los usuarios. Garantizaba la confidencialidad de los datos personales de los brigadistas para recuperar las llamadas. Y nos permitía manejar la agenda de los horarios de los brigadistas que estarían disponibles en cada horario de la semana. Situación que permitía que si una persona tenía alguna eventualidad, fuera desactivada ese día para que no atendiera llamadas. Voy a hacer una pausa aquí para explicar que el servicio que nosotros brindamos fue de 12 horas al día. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. Teníamos 4 turnos en donde teníamos trabajando a 10 brigadistas por turno. Cada brigadista tenía a su cargo un responsable de turno. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y una ventaja más es que si el tipo de atención requería algún seguimiento, era mucho más fácil enlazar al brigadista a cargo de darlo por medio de la recepcionista. Los usuarios tenían el nombre de la persona que los había atendido y si en algún momento requerían volver a llamar o algún seguimiento, el usuario o la persona que había atendido al usuario podía tener contacto porque se tenían los datos sobre el usuario del servicio. La siguiente, por favor. El servicio telefónico de la brigada se llevó a cabo durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020. Cuando realizaba la presentación pensaba, hace tanto tiempo que lo dejamos de hacer y como me dicen algunos pacientes, y no tenemos para cuándo. Seguimos en confinamiento, seguimos algunos en confinamiento, otros no tanto, pero bueno, hay cosas que tienen que tener un límite y creo que una de las filosofías que se procuró durante nuestra brigada fue el autocuidado y el autocuidado del equipo, como mencionaba el maestro Jorge Álvarez, en ocasiones se descuidó un poco. Se llevó a cabo durante los meses de abril, del 23 de abril al 15 de junio. La siguiente. La siguiente, por favor. Para administrar los recursos con los que contábamos y garantizar que se procuraran los autocuidados que se requieren, se tomaron las siguientes decisiones. Perdón por la falta de ortografía. Los turnos de atención para brindar atención deberían ser de 3 horas. Cada brigadista no podía tener más de 3 turnos a la semana y no podía atender en 2 días seguidos. Es decir, si un brigadista, cuando nosotros contactamos por primera ocasión a las personas que serían voluntarias, les pedimos los horarios disponibles. Más adelante vimos que casi toda la gente que podía ayudar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Evidentemente, esto no lo íbamos a permitir porque no se puede trabajar en esas condiciones. Decidimos que no podían trabajar más de 3 horas, que no podían trabajar 2 días seguidos, a menos que fueran sábado y domingo y estos fueran los únicos días que trabajaran. Por ello nos dimos a la tarea de elaborar unos horarios en donde se permitiera que nadie repitiera más de 2 veces a la semana o 3 si era entre semana. Al terminar su turno, cada brigadista que tenía un responsable de turno que se planeó los acompañara durante todo el tiempo de su jornada, es decir, las 3 horas, tenía que tener una reunión en videoconferencia
para hablar de los problemas presentados, de los miedos, de los temores, del apoyo en técnicas o del uso de los recursos que tenían disponibles para la atención que brindaban. Cabe señalar que dadas las condiciones que esta pandemia requería, todo el trabajo fue realizado a distancia, mediante el uso de videoconferencias y de chat telefónicos. Así es que todos nos volvimos expertos y manejábamos un sinfín de chats y grupos de chats de WhatsApp para poder coordinar toda la actividad que requería la logística. Yo tenía alrededor de 15 horas activo mi teléfono, en donde tenía que estar pendiente de que en primera instancia los responsables de turno me informaran qué brigadistas iban a estar disponibles para trabajar y a su vez yo informara a Ofintel, a la recepcionista, y que ella desactivara a los que no podrían por alguna eventualidad trabajar ese día o que diera prioridad a alguna brigadista que en alguna ocasión no le hubiera tocado atender a alguna persona. La comunicación era permanente durante más de 12 horas al día con todo el equipo, principalmente con los responsables de turno. Todos los responsables de turno estaban en comunicación en un chat para comunicar cualquier eventualidad a la que tratábamos de dar solución en la medida de lo posible, lo más pronto posible. Y lo más pronto posible tenía que ser en menos de 20 minutos o 5 minutos cuando era necesario. La que sigue, por favor. Faltan 5. Ok. El comité logístico y un poco cómo estaba organizado el diseño de nuestro trabajo. A la cabeza estaban Psicólogos Sin Fronteras e Intervención en Crisis, liderados básicamente por el doctor José Manuel y el maestro Jorge Álvarez. A cargo del comité estaba yo con 28 responsables de turno que estaban divididos, como les mencionaba hace un momento, en 4 turnos al día, 28 turnos a la semana, con 10 brigadistas por turno. ¿A que sigue, por favor? Los servicios que la brigada brindaba eran intervención de crisis, informes de servicio en general y referencias a instituciones especializadas. La que sigue, por favor. Sí, 3 minutos. Sí. La que sigue, por favor. Brevemente voy a mencionar los resultados de la brigada. Bueno, nuestra brigada, la difusión se dio a conocer a través básicamente de medios electrónicos. La que sigue, por favor. En su mayoría atendimos servicios de intervención en crisis. La que sigue. El servicio estuvo como en cualquier otro servicio de atención en línea, mayormente utilizado por mujeres. La que sigue. Teníamos diferentes tipos de usuarios, desde trabajadores de servicio de salud, estudiantes, trabajadores del hogar, comerciantes, trabajadores del gobierno o trabajadores de alguna empresa. La que sigue. Nos hablaban en su gran mayoría desde casa porque nos encontrábamos en la fase más fuerte, en semáforo rojo, en donde la gente mayormente respetaba el confinamiento. La que sigue. La situación de salud en general era sin síntomas aparentes. Recibimos realmente muy pocas llamadas de sospecha, las cuales fueron canalizadas y dirigidas a los servicios de salud que se están ofreciendo. La que sigue. Los motivos de la llamada eran angustia, ansiedad, estrés, como era de esperarse, dado que nuestra línea era para dar este tipo de atención. La siguiente.
La situación económica de la gente que eran nuestros usuarios, como ustedes pueden ver, era muy diversa, era gente con ingresos de todos tipos. La que sigue. El nivel de aislamiento, había un 50% de las personas que solo salían si necesitaban algo, un 13% de las personas que tomaban precaución pero seguían saliendo a hacer sus actividades cotidianas, o el 13% que estaban en cuarentena total. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. El 50% de las personas usuarias tenían el 50% de preocupación por la situación económica. Creo que esta situación no ha cambiado. Yo me atrevería a decir que incluso ha incrementado. La que sigue, por favor. Estas son las mayores preocupaciones. No salen de casa, tienen que salir por algún motivo, han permanecido en casa los últimos días. La que sigue, por favor. Las formas de traslado que utilizan regularmente: transporte público y auto propio. La que sigue, por favor. El tiempo que duraba la intervención. El tiempo de la intervención aproximadamente era de 30 a 45, de 30 minutos la mayoría, y de 25 cuando solo se trataba de informes de 15 minutos, perdón. La que sigue. ¿Qué tipo de intervención hacíamos? Contención emocional en su mayoría y orientación psicológica. Problemas económicos, laborales, era una de las cosas que era muy recurrente que nos hablaran para decir que era una de las mayores preocupaciones. La que sigue, por favor. En cuanto a la red de apoyo con la que contaban, la mayor parte de las personas nos referían tener un apoyo importante en la familia, un apoyo en los amigos, y eso sería todo. Sí, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. Perfecto. Entonces vamos.